Hola chespitólogos, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarlos. Hoy vamos a analizar un poco, a reaccionar más bien a los comentarios, tanto a favor como en contra de la serie Sin Querer Queriendo de Chespirito. Sabemos que ya se cumple la tercera semana de esta serie que narra la vida y obra del genio latinoamericano Roberto Gómez Bolaños. Entonces vamos a ir viendo algunos detalles o comentarios, incluso artículos que han salido a manera de reacción de estos dos primeros capítulos de Sin Querer Queriendo. Y por ejemplo, aquí en este canal, vamos aquí al canal El Rodaje. Nunca voy a saber para qué soy bueno. Nosotros vemos... Eres bueno. La esposa de Roberto. Miren lo que comentan acá. Es el tratamiento de Graciela, la primera esposa de Roberto, donde se deja claro que se le quiere dar un lugar de suma importancia. En el fondo es como una carta de amor que sus hijos le dedican a ambos, y todo eso sin dejar de ser una serie entretenida. Hay que entender que esta producción tiene un sello de sus hijos, y uno de ellos es Roberto Gómez Fernández. Lógicamente él quiso mostrar ese lado amoroso de su mamá y de la primera esposa y con quien Roberto Gómez Bolaños tuvo sus hijos, que fue Graciela Fernández. Y que dialoga constantemente con la nostalgia del público latinoamericano. Por eso la serie tiene una incidencia bastante en cuanto a la participación de Graciela. Realmente esta serie, porque si bien el guión está muy bien construido, con ritmo, estructura y corazón. Para los que no sabían, Florinda Mesa fue su segunda esposa, pero la esposa de la juventud fue Graciela Fernández. Era un genio y ya se murió. Carnal Roberto que merece ser recordado con respeto, y eso no está mal, pero tampoco es del todo honesto narrativamente. Esto nos hace pensar que posiblemente veremos una serie parecida a la de Cena, que básicamente fue un fanservice, donde no hubo nada de profundidad en los personajes. Esperemos que no. Hablemos ahora de las actuaciones. Si una serie biográfica quiere emocionar, todo comienza por los actores, y en Sin Querer Queriendo. Por ejemplo, los actores. Miren que los que ya han podido ver la serie se han dado cuenta que el trabajo que hicieron fue muy bueno en tratar de recrear los actores, el Chavo del Ocho, pero va a ser muy difícil porque estamos acostumbrados a los originales. Y aún así han hecho un gran esfuerzo. Me parece que, por ejemplo, Angelina Fernández, que es la bruja del 71, es muy parecida. También Rubén Aguirre, el profesor Girafales, es bastante parecido. Lo mismo incluso Carlos Villagrán, que aquí no se llama así, y por eso quiero también que vayamos a este artículo de Milenio. Carlos Villagrán, Kiko, reacciona a la serie de Chespirito Sin Querer Queriendo. Se van a decir muchas mentiras. Mira las declaraciones que dio Carlos Villagrán, porque él no estuvo o no participó en la serie y por eso su personaje no se llama Carlos Villagrán, sino que le pusieron otro nombre al actor o a la persona que interpreta lo que él hizo. Dice: como era de esperarse, la docuserie de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito Sin Querer Queriendo, desató una ola de reacciones en el mundo del espectáculo. Entonces, por ejemplo, Carlos Villagrán dice: deseo de todo corazón que les vaya muy bien. Tienen que haber series y como una de Luis Miguel y les deseo lo mejor. Y ante el señalamiento de que lo están haciendo ver como villano, Villagrán dijo que confía en el criterio de las personas. Mi trabajo ahí está, mi trabajo lo hice como Kiko. Pero miren las declaraciones que da. Yo sé que se van a decir muchas mentiras, no sé cuáles, pero no puedo decir nada porque primero respeto a Roberto Gómez Bolaños, que ya murió y no puede defenderse. Entonces, miren que este rifirrafe que había entre Roberto Gómez Bolaños y Carlos Villagrán por el personaje de Kiko continúa aún después de muerto, y en este caso en medio del lanzamiento de la serie que narra la vida y obra de Chespirito. Entonces, para los que bien lo recuerdan, Kiko en algún momento decidió abrirse del elenco por problemas aparentemente con Roberto Gómez Bolaños, y él pues simplemente Roberto le
dejó muy claro que el personaje no era de él, sino o no era de Carlos Villagrán, sino que pertenecía a Chespirito, quien fue en realidad quien formó todos los guiones y escribió todos los personajes. Y no hay que negar que Carlos Villagrán pues era un fotógrafo allá en el Canal 8 Televisa, y lo que hizo Roberto Gómez Bolaños fue aprovechar algunas cosas que él había hecho y su talento y mejorarlo. Entonces, en ese caso he estado siempre con Roberto Gómez Bolaños, porque él fue el genio quien los llevó a la fama. Si ellos dicen alguna mentira, la culpa la tienen ellos, dice Carlos Villagrán, quien no participó en la serie por obvias razones. Entonces, por ejemplo, y en Sin Querer Queriendo, al menos en este primer episodio, el peso recae casi por completo sobre los hombros de Pablo Cruz Guerrero, quien interpreta a Chespirito, y de sus versiones. La verdad que el actor, personalmente me ha gustado el trabajo que ha hecho, todo lo que hicieron para tratar de hacerlo parecer mucho más al Chespirito ha sido un muy buen trabajo. Es muy parecido al Chespirito que nosotros conocimos, ese Chespirito de 40 años, el Chespirito que inició con Los Genios de la Mesa Cuadrada, que se narra ahí, pero también con El Chapulín Colorado, y al niño o el intérprete del niño de la vecindad, el Chavo del Ocho, quien era Roberto Gómez Bolaños, de por lo menos 40 y pico de años. Entonces, lo de Pablo Cruz Guerrero es sobresaliente. No intenta hacer una imitación barata, sino una interpretación. Captura el tono, la fragilidad y esa mezcla entre timidez. Otro de los personajes que ha sido clave y que fue clave en toda la carrera de Chespirito, y es su hermano Horacio. Físicamente no es que se parezca mucho. Horacio interpretó a Godínez, pero realmente, o más allá de las actuaciones que pudo hacer Horacio fue la persona que estuvo detrás, fue el manager, fue el que trabajó tras bambalinas para que todos los proyectos de Chespirito pudieran llegar e impactar no solamente en México, sino en toda Latinoamérica y en muchos lugares del mundo. Entonces me parece que ha sido acertada la posición que le han dado a Horacio Gómez Bolaños. Tengo sentimientos encontrados, Horacio. No sé, hermano, no sé. Me siento culpable porque ninguno de los dos tiene Juan Lecanda, quien encarna a... Realmente muchos de estos personajes son bastante parecidos. Vamos a mirarlos acá. Atención, la interpretación de Juan Lecanda, quien encarna a Carlos Villagrán. Juan Lecarna, que es el actor, aunque con otro nombre. Aunque su tiempo en pantalla es breve, creo que es Mario Barragán, el nombre que ha tenido con el personaje es evidente. Es bastante parecido. ¿Me firmaría esta foto para mi hijo? Si no era admirador suyo. Ah, que sí son 5 pesos. ¿5 pesos? Está barato, ¿no? Uy, y te cobraron lo que valen y te alcanzaría, mi amor. Las reacciones que por supuesto iba a salir Carlos Villagrán a comentar lo que se habla acerca de su personaje y de su vida misma como actor. Kiko, y eso se percibe, incluso con poco diálogo, la arrogancia ligera, el carisma exagerado y ese dejo de conflicto con Roberto están ahí. Sí, la serie, por ejemplo, dibuja a Carlos Villagrán como una persona que desde incluso cuando fueron a Acapulco, él quería ya abrirse de Chespirito. Incluso hay una escena donde en el segundo capítulo donde él intenta hacer cambiar de posición a Ramón Valdés para que se vaya con él, que cosa que al fin de cuentas termina sucediendo, porque Carlos Villagrán se va a Venezuela a hacer un programa, Federico, y se lleva a Ramón Valdés, cosa que al fin no tuvo gran éxito, pero la serie en eso es acertada. Se siente que hay algo pendiente, algo por estallar, y eso es gracias a su trabajo. La otra es Andrea Noli, y me parece que es muy parecida a Angelina Fernández. Peluca. Recordemos que Angelina Fernández era española. A la inolvidable Angelines.
Confesó que no hay mucha información personal disponible sobre ella, pero aún así considera un privilegio interpretar a su personaje favorito del Chavo del 8. Bien interesante. El resto del elenco aún no ha tenido oportunidad de brillar. Aparecen sí, pero la mayoría de los personajes secundarios están más como sombras de lo que serán que como figuras definidas. Así que se requiere un poquito de paciencia y la falta de desarrollo. Bueno, ahí aparece quien sería el señor Barriga. Lo interpretaba en el elenco Edgar Vivar. Y que bien interesante, en el segundo capítulo Edgar Vivar aparece como uno de los actores, aparece como director en una de las escenas, pero no aparece actuando como uno de los personajes de la serie. Eso me pareció bien interesante. Y creo que eso le ayuda a la serie a poder aplicarle mucha más credibilidad, porque Edgar Vivar vivió y estuvo con todo el elenco. Buscando reflejar la mente creativa de Roberto Gómez Bolaños. Entonces, los primeros 2 capítulos nos narran al Roberto Gómez Bolaños un poco de lo que fue de niño, después de joven, cómo era un genio para la escritura, cómo logró empezar a escalar en la escritura hasta llegar difícilmente y luchando a Canal 8 y poder pegar inicialmente con los genios de la mesa cuadrada, él interpretando, no solamente escribiendo, sino interpretando al doctor Chapatín. Entonces miren, ahí está los personajes, me parece que hicieron un muy buen trabajo. Lo mismo con la Chilindrina, bueno, el señor Barriga no mucho, pero Don Ramón, lo que pasa es que Don Ramón, el real, era bastante delgado. Y el otro caso fue el de Florinda Mesa, la última esposa de Chespirito, y ella pues tampoco permitió que se utilizara su nombre. Ella no aparece como Florinda en la serie, sino como Margarita, y pues ella no permitió que se utilizara ni su nombre, ni participó tampoco en la serie. Entonces la serie empieza mostrando a esa Florinda Mesa como que tratando de insinuar o tratando de conquistar a Chespirito, a pesar de que él tenía a su esposa, a Graciela Fernández, con todos sus hijos. Entonces esa es como el relato, la dinámica que tiene esta serie. Entonces yo creo que a grueso modo a mí me ha parecido una serie muy acertada. Tiene sus críticas, por supuesto, pero en temas de imagen, en temas de producción, en temas de el elenco o los actores, creo que han hecho un buen trabajo, y apenas pues van 2 capítulos, entonces esperemos que más nos entrega la serie. Muchas gracias a todos. Esto fue un poco de la reacción a lo que se ha dicho acerca de Chespirito, de la serie Sin Querer Queriendo.